Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos. Siguiendo en la serie expositiva y consecutiva de la palabra del Señor en el libro de Hechos, vamos a ubicarnos en el capítulo 8. Si Dios así nos asiste, vamos a terminar el capítulo 8 en esta mañana. El texto que voy a exponer ante ustedes va a estar basado en los versículos 26 al 40. Vamos a orar antes de comenzar la exposición del texto. Ya hemos leído en el culto, en la lectura consecutiva, hemos leído ya el texto y vamos a pedir entonces la gracia y la bendición del Señor en este momento. Bendito Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has mirado con ojos de amor, Señor. Nos has visto desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste para ti, para ser un pueblo que sea sumiso, leal a ti, Señor. Que un pueblo, Señor, que te adore en espíritu y en verdad. En esta mañana agradecemos por la bendición que nos das de poder congregarnos. Te pido por aquellos que providencialmente fueron impedidos en esta mañana, Señor, que tú tengas misericordia, les ayudes. Aquellos, Señor, que están desanimados entre nosotros, aquellos, Señor, que toman decisiones incorrectas para no congregarse, te pido que les redargullas, les reprendas, Señor, en sus corazones, y les ayudes a entender, Dios mío, la importancia de congregarse. Señor, ayúdanos en este tiempo, ministra tú, habla tú, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, que podamos en esta mañana salir edificados, llenos de ti, entendiendo tu palabra, y que sea viva, Señor, y próspera en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayuda al predicador a exponer correctamente, ayuda a la audiencia a escuchar atentamente, pero en todo, Señor, necesitamos que tu Espíritu trabaje en nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta que un día el gran y famoso predicador evangelista llamado D.L. Moody, un gran evangelista del siglo XIX, se le acercó a un hombre y le preguntó acerca de la condición de su alma. Este hombre le dijo: Señor, no lo conocía, Señor, ese no es asunto suyo. Y D.L. Moody le dijo: pues sí es asunto mío. Y este hombre le dijo inmediatamente: entonces usted debe ser D.L. Moody. Dwight L. Moody fue un gran predicador del siglo XIX, como dije al principio. Este hombre, cuando se convirtió al cristianismo, siempre tuvo la inclinación de evangelizar, pero la evangelización que él hacía era muy diferente a lo que nosotros podemos conocer y lo que la historia conoce en cuanto a él como evangelista y predicador. De hecho, él mismo confiesa en sus escritos que cuando llegó a la ciudad de Chicago, él era de otro estado, cuando él llega a la ciudad de Chicago, él se inventa, digamos así, una forma muy particular para el evangelismo. Él dice lo siguiente, que él apartaba todos los domingos las últimas 4 bancas, las últimas 4 filas de la iglesia donde él estaba asistiendo allí en Chicago, y salía bien temprano a buscar jóvenes y buscar personas, ¿verdad?, para llenar esos asientos. Lo único que él hacía era simplemente invitar a las personas a la iglesia, pero la verdad es que nunca les predicaba el evangelio Él decía que ese era un asunto de los pastores. Él solamente hacía lo que le correspondía hacer, llenar las bancas de la iglesia. Y de hecho, todo lo que él hacía en esos tiempos tenía una premisa en su mente. Él decía: si realmente puedes hacer que un hombre crea que lo amas,
lo has ganado. Este hombre se involucró en mucho trabajo social para atraer la atención de las personas, sobre todo de los inmigrantes y de los huérfanos. Pero un día D.L. Moody se cambió de iglesia, fue a otra iglesia, y comenzando en esa otra iglesia tuvo la necesidad de reemplazar a un maestro de escuela dominical que estaba en una enfermedad terminal. Se le invitó a que reemplazara a ese hombre en una clase de escuela dominical, pero lo que sucedió en ese momento cambió definitivamente la vida de D.L. Moody. Este maestro que lo invitó a que lo sustituyera en la clase de escuela dominical, le terminó confesando lo siguiente a D.L. Moody. Le dijo: nunca le he predicado, nunca le he mostrado a Cristo a mis estudiantes. Así que yo te quiero pedir no solamente que me sustituyas en la clase, sino que también me acompañes, porque serán mis últimos días. Acompáñame a visitar a cada uno de mis estudiantes para predicarles el Evangelio. D.L. Moody pues lo acompañó. D.L. Moody dice que fueron 10 días bien intensos, donde este hombre, con todo el esfuerzo, con toda la intención, estaba moribundo literalmente, y este hombre logró en 10 días terminar de visitar a todos los jóvenes, a todos los miembros de la clase de escuela dominical que él estaba dejando, y les predicó a todos. Logró predicarles el Evangelio, logró predicarles a Cristo a cada uno de ellos, con D.L. Moody allí presente. D.L. Moody vio cómo le predicaba este hombre a los estudiantes. Lo más importante de todo esto y lo más hermoso de todo esto es que todos los estudiantes hicieron profesión de fe, dijeron creer en Cristo en ese momento. Luego de ese proceso, dice la historia, que D.L. Moody supo que este maestro se iba a mudar a otro estado para tratar de recibir alguna asistencia médica. Y la noche antes de que este hombre se fuera, D.L. Moody convocó a todos estos estudiantes que habían recibido a Cristo, que habían profesado creer en Cristo por la predicación de este hombre. Y allí todos oraron por su maestro, se despidieron de su maestro, cantaron alabanzas al Señor. Su maestro leía Juan 14 y los estudiantes cantaban canciones que hablaban acerca de que eran uno en Cristo. D.L. Moody dice lo siguiente: esa noche Dios encendió en mi alma un fuego que nunca se ha apagado. Mi mayor ambición había sido llegar a ser un comerciante triunfador. Eso era lo que quería hacer D.L. Moody. Ese era su proyecto de vida. De hecho, él era muy audaz para las ventas. Era un zapatero y vendía bastante. Era un hombre que estaba proyectado a las ventas, al comercio, a los negocios. Pero dice que esa noche, cuando vio que toda esta clase realmente estaba profesando creer y ser un pueblo realmente creyente, lo devastó. Él más adelante, en otra ocasión, él dijo: predicar el reino de Dios, no el trabajo social, es lo que cambiará el mundo. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo D.L. Moody pudo ser el evangelista tan popular, tan famoso que nosotros conocemos y que da la historia ante nuestros ojos en este tiempo? ¿Qué fue lo que pasó en el corazón? ¿Qué entendió él? Bueno, por lo menos él entendió dos cosas. Número uno, él entendió que cualquier sacrificio vale la pena. Cualquier sacrificio vale la pena por alcanzar a un alma para Cristo, para evangelizar. D.L. Moody pudo haber sido un comerciante muy próspero, pero para él la comodidad, el sacrificar su comodidad era más importante para ir y hacer el trabajo que Dios quería que él hiciera. Él prefirió sacrificar sus sueños temporales, él prefirió sacrificar sus sueños personales solamente para dedicarse a evangelizar a las personas. Eso fue lo primero que él entendió
¿Cómo podemos resumir la vida de D.L. Moody? Él entendió que el sacrificio vale la pena solamente por predicar. Y en segundo lugar, él entendió que la evangelización no solamente es una necesidad y un medio para que las personas lleguen a Cristo, sino que él entendió que ese era un privilegio que solamente tenían los creyentes. Y él no iba a desaprovechar ese privilegio. Eso es lo que en la mañana de hoy vamos a entender, hermanos, porque vamos a hablar, no de D.L. Moody, vamos a hablar del precursor de D.L. Moody y del precursor de todos los grandes evangelistas que se han levantado en la historia. Vamos a hablar de Felipe el Evangelista. Y precisamente, hermanos, este texto de Hechos, capítulo 26, capítulo 8, versículos 26 al 40, nos va a demostrar las razones del por qué se le acuñó el título de evangelista a Lucas. Ahora, hay algo que también debemos recordar o debemos entender en esto para poder entender, comprender el texto. Felipe fue un gran evangelista. D.L. Moody fue un gran evangelista. Pero el protagonista real y verdadero no son ellos. El protagonista es Dios. Dios. Hermanos, ¿quién encendió ese fuego que dijo D.L. Moody? De ese entonces, de esa noche, hubo un fuego en mi corazón que nunca se apagó. ¿Quién encendió ese fuego? Dios lo encendió en el corazón de D.L. Moody. ¿Quién hizo todo lo que pasó en la vida de D.L. Moody para ser un gran evangelista? Fue Dios quien lo dirigió, Dios quien lo empoderó, Dios quien lo ayudó. ¿Quién fue el que ayudó? En este caso vamos a ver la historia de Felipe predicándole a un etíope. ¿Qué fue lo que dirigió a Felipe? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo fortaleció? ¿Quién le dio la sabiduría, las palabras para predicar a este etíope? Dios fue quien ayudó a Felipe. Entonces podemos decir que en todo el proceso de la evangelización, Dios lo comienza y lo termina. Dios lo hace. La salvación es de Jehová. La salvación es solamente obra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver el hombre allí? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Teniendo en cuenta esto, hermano, de que la salvación es de Dios, la obra de evangelización es una obra de Dios, entonces vamos a verlo de la siguiente manera, todo este texto, en estos tres encabezados. Número 1, los versículos 26 al 30 en su parte A, versículos 26 hasta el versículo 30 en su parte A, vamos a ver el trabajo directo de Dios en la evangelización del etíope. El trabajo directo de Dios en la evangelización del etíope. Versículos 30 en su parte B en adelante hasta el versículo 35 vamos a ver el trabajo indirecto de Dios en la evangelización del etíope. El trabajo indirecto de Dios en la evangelización del etíope. Y versículos 36 al 40 vamos a ver el resultado del trabajo de Dios en el evangelismo al etíope. El resultado del trabajo de Dios en el evangelismo hacia el etíope. Que el Señor nos ayude en esta mañana a considerar estas tres cosas y ver que la salvación es del Señor. Versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Lo primero que vemos es que Lucas quiere mostrarnos que el primero que tomó la iniciativa de ir a buscar al etíope fue Dios. Dios es quien toma la iniciativa en el proceso de evangelismo. ¿Dónde estaba Felipe? Bueno, Felipe había experimentado un gran crecimiento en la iglesia de Jerusalén. Tan hermoso estaba la iglesia de Jerusalén, hermanos, que los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, verificaron, bueno, aunque hubo ese
ese inconveniente, ¿verdad?, con Simón el mago. La historia que vimos la semana pasada nos demuestra que a pesar de que hay crecimiento en la iglesia, también el diablo, el Satanás, se ocupa en infiltrar personas con falso cristianismo, ¿sí? El ejemplo de Simón el mago es el ejemplo de una persona que es profesante de la verdad, de la fe verdadera, es un profesante de la fe verdadera, pero no es alguien que posee la fe verdadera. No la posee. ¿Por qué Simón el mago no poseyó la fe verdadera, sino que se copió? Era un copión, era un plagio, era un fraude Simón el mago. ¿Por qué? Entendemos que él nunca comprendió lo que era el Evangelio ni lo que se ofrecía en el Evangelio. Tampoco entendió la persona de Dios, no entendía quién era el Espíritu Santo ni la persona de Dios, y por eso ofreció dinero para tener el poder. Pensaba que era simplemente una fuerza. Pero tampoco entendió su pecado y no entendió nada. Tampoco entendió cuál era la solución de su pecado. Pedro lo confronta y le dice a Simón: tú estás en esta situación, arrepiéntete, le dijo Simón Pedro. Arrepiéntete. Y Simón el mago le dijo: bueno, ora tú por mí. Él, en vez de arrepentirse, él pensó que la salvación dependía de un hombre. Dependía del apóstol Pedro. Pero entonces Simón es alguien que simplemente era un plagiador de la fe. Simplemente copiaba la fe, pero no la tenía realmente. El corazón del problema es el problema del corazón. Eso es lo que nos enseña Simón el mago. El problema del corazón, el corazón del problema es el problema del corazón. ¿Por qué Simón nunca entendió nada del Evangelio? Nunca entendió de Dios, nunca entendió nada. Porque sus motivaciones, sus metas, sus objetivos en la vida no era la gloria de Dios, no era buscar la verdad, eran sus propios intereses, era su propio vanagloria. ¿Por qué? Porque simplemente nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo. ¿Qué es necesario para ver el reino de los cielos? Nacer de nuevo. Pero ahora tenemos la historia de Felipe y el eunuco, y Lucas lo que quiere hacer es un contraste entre estas dos cosas, entre lo que pasó con esta fe falsa de Simón el mago, y ahora vamos a ver los rasgos que nos ayudan a entender que en el eunuco, en el etíope realmente había una fe verdadera. La primera característica entonces es que Dios es quien inicia ese proceso. Quien inicia ese proceso es Dios, el proceso de evangelismo. Recuerden que Felipe está en Samaria, y a pesar de esta situación particular con Simón el mago, la verdad es que en sentido general lo que estaba ocurriendo en Samaria era hermoso, era espectacular. Dios estaba respaldando grandemente a Felipe y todo iba bien, tan bien que Juan y Pedro, los apóstoles que fueron enviados, no solamente se convencieron de que Dios estaba realmente apoyando el ministerio de Felipe, sino que también ellos se involucraron en eso. Versículo 25 del capítulo 8, versículo 25. Y ellos, está hablando de Pedro y de Juan, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los que samaritanos se convencieron, los apóstoles se convencieron de lo que estaba pasando con Felipe era de Dios, y empezaron a apoyarlo. Dejaron a Felipe, pero en las aldeas de los samaritanos ellos empezaron a predicar el evangelio. Anunciaron el evangelio. Pero estaba todo bien hasta que llega Dios y le da un mensaje directo a Felipe. Le dice que él tiene que hacer un viaje. Prepárate, es la palabra levántate. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate. También se puede traducir como prepárate, alístate. Alístate porque te tengo un encargo, una encomienda. Ahora, lo que le está diciendo el Señor a Felipe es: deja la comodidad. Todo está muy bonito. La iglesia está creciendo hermoso. Todo está espectacular. Quiero que dejes eso. Te voy a usar en otro lado.
Pero, Señor, ya va, la obra es de Dios, no es de Felipe, recuerden. Dios es quien se encarga de cuidar a la iglesia. Felipe es simplemente un instrumento de Dios para bendecir a la iglesia, pero ahora Dios quiere usar a Felipe en otra cosa. Ahora, Felipe tuvo que haber estado familiarizado con eso. Primero fue diácono, ¿recuerdan? Fue llamado a ser diácono. Luego Dios mismo lo desplaza para ser entonces alguien que iba a sembrar el evangelio en Samaria. Ahora que ha cumplido en Samaria, Dios ahora le dice, ahora te tengo un encargo, vas a ir a otro lado. Pero ese otro lado era bastante incómodo, fíjense. Levántate y ve hacia el sur. Samaria está al norte de Jerusalén y Dios le dice, ahora ve camino hacia el sur. Es decir, tienes un viaje largo, quiero que hagas un viaje largo e incómodo, es lo que le está diciendo. Ahora, la incomodidad del viaje, hermanos, no es tan solo por lo lejos. Que estoy en el norte, quieres que me vaya al sur, para el otro lado, de manera opuesta totalmente. Sino que la instrucción realmente fue muy extraña o tuvo que haber sido muy extraña para Felipe. Porque no solamente se le pide que vaya dirección al sur, es decir, después de Jerusalén, sino que dice el cual es desierto. Dice, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza, podemos decir que está relacionado con los antiguos filisteos. Yo creo que Felipe no tenía problema en, bueno, si hay que predicarle a los que son descendientes de filisteos, bueno, si ya le predicamos a los samaritanos, ahora vamos a predicar en las otras regiones, ¿verdad? Como Gaza. Creo que la incomodidad no era predicar a los de Gaza, la incomodidad era el camino que iba a tomar. Porque dice, el cual es desierto. Habían dos caminos para ir en esa dirección hacia Gaza. De Jerusalén a Gaza habían dos caminos. Uno por toda la costa, más transitado, y el otro por el desierto. Y el Señor le dice, pero vete por el desierto. No por el más cómodo, sino por el más incómodo, el más inhóspito, el que nadie le gusta transitar. Por ahí quiero que te vayas. Ahora, el punto de lo extraño también de la petición de Dios a Felipe no es solamente que tomara un camino hacia un pueblo relacionado con los filisteos, no solamente era también el asunto del camino que iba a tomar, la segunda ruta que iba a tomar, sino también la hora en que tenía que tomar esa ruta. Fíjense lo que comenta Simón Kistemaker, dice lo siguiente. Hablando de ese segundo camino, dice, era un camino poco transitado por aquellos días, por cuya razón la orden del ángel pudo haber sonado algo extraña para Felipe. Él luego comenta, una traducción alternativa para la expresión sur, cuando dice aquí en el versículo 26, ve hacia el sur, la orden del ángel es doblemente curiosa, porque en el griego esta expresión también puede significar el mediodía. Si se adoptara entonces esta traducción, entonces el ángel habría dicho a Felipe, o dado una orden a Felipe de viajar a las 12 del mediodía por ese camino desierto. Esto es cuando el sol calienta con más fuerza, y tomar el camino del desierto, que era muy poco usado. Lo extraño de esta orden encaja entonces muy bien con la tarea que le esperaba a Felipe. Entonces era una orden que parecía totalmente extraño. Lo que el Dios le está diciendo es, quiero que dejes tu comodidad y quiero que vayas a un sitio el menos transitado, el más incómodo que tú puedas imaginarte, pero yo tengo un plan. Vemos que Felipe, versículo 27, entonces él, ¿qué pasó? Se preparó. Él se levantó. Él no preguntó a Dios, ¿pero por qué? ¿Y por qué yo? Si yo soy el pilar de la iglesia en Samaria, Señor. Si la iglesia en Samaria comenzó por mí, ¿por qué yo? Porque no, yo sabía porque que yo era diácono al principio.
¿por qué yo? ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué por ese camino? ¿Por qué por esas cosas incómodas, Señor? No vemos ese tipo de preguntas en la mente, ni lo expresó Felipe. Simplemente obedeció. Simplemente obedeció. Podemos hacer una conjetura de por qué obedeció Felipe de manera inmediata. Felipe entendía la soberanía de Dios. Ya lo había experimentado, hermanos. Él probablemente con la persecución que sufrió y tuvo que salir de Jerusalén, a lo mejor no entendía en ese momento por qué Dios permitía esa persecución para ellos. Pero definitivamente cuando llegó a Samaria y Dios hizo a través de él todo lo que hizo, él entendió era el propósito de Dios. Ahora Dios le está pidiendo hacer otra cosa extraña, incómoda, y él dijo, a lo mejor se refugió, bueno, yo sé que Dios es soberano y que todo lo que Dios hace es para el bien. Entonces, Felipe emprende el viaje. Él no tiene mayor información, pero él no sabe que se va a encontrar con un etíope funcionario, ¿verdad? No sabe qué le va a decir, no sabe si va a predicarle a alguien. Era un camino desierto, era un camino incómodo. La mayoría de la gente no transitaba por ahí. ¿Con quién me iba a encontrar? Si es que me iba a encontrar con alguien. O Dios me quiere probar en el desierto, como lo hizo con el Señor Jesús. Yo no sé nada. Felipe solamente entendió la instrucción y eso bastó para él obedecer. Eso bastó para Felipe, obediencia absoluta. No entiendo muchas cosas. No sé muchas cosas. Pero solamente sé que el Señor me está pidiendo esto. Y por ahí voy. Lucas entonces nos cuenta que Felipe ya se encuentra en la zona destinada que Dios le había indicado. Y allí encuentra una caravana oficial. ¿Por qué una caravana oficial? Bueno, versículo 27. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el ministro de Economía. El ministro de Economía del reinado de la reina de Etiopía. Dice, volvía sentado en su carro. Entonces podemos imaginar o podemos suponer que era una caravana oficial, ¿sí? No era solamente un carro, sino que él iba en su carro, pero probablemente era una caravana de un alto funcionario. Por lo general era así en la antigüedad. La información, hermanos, que nos da Lucas en el versículo 27 y 28, que dice, y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, esa información no la tiene Felipe. Él está viendo pasar la caravana. Él está viendo los carruajes oficiales del reino de Etiopía. Pero Felipe no sabe. Nosotros sí sabemos quién estaba en la caravana, quién era esa caravana, quién estaba allí, qué estaba haciendo el etíope allí, quién era ese etíope, qué rango ocupaba en el reinado de Etiopía. Esa información nos la da Lucas a nosotros como lectores, pero eso no se lo reveló Dios a Felipe. Pero allí estaba Felipe viendo la caravana. Felipe no tuvo una iniciativa, sino que Dios fue quien le dijo, acércate allí. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Carro no como el que conocemos ahora, ¿verdad? Sino que era dado por caballos, ¿verdad? Y se supone que era una persona con mucho dinero. Solamente por estar en un carruaje era una persona de grandes posesiones económicas. Entonces, esa información que nos da Lucas a nosotros la desconoce totalmente Felipe, pero Dios le dice, ahora, bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Dios le dice, ahora ve y acércate a ese carruaje. Era el camino menos transitado, una vez más. Era una hora muy incómoda, ¿verdad? Las 12 del mediodía probablemente, pero allí estaba regresando un funcionario de la reina de Etiopía. La palabra Candace es un título real. No es que la reina se llamaba Candace, es un título como el faraón.
Para hablar del rey de Egipto se le llamaba Faraón, ese era su título. Para hablar, habían otros títulos de reinados, ¿verdad? En la antigüedad, lo mismo ocurre con ella, con los etíopes. Candace era el título de esta reina. Y lo que Lucas quiere que nosotros entendamos de este hombre es que era un piadoso o alguien temeroso de Dios. Fíjense cómo él volvía en su carruaje. Dice, versículo 27 en la última parte, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es decir, ya venía de regreso. ¿Había ido a Jerusalén a qué? A adorar. Era un hombre temeroso de Dios. Había tenido contacto con el judaísmo, no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero lo cierto es que era un hombre que quería adorar al Dios de Israel. Versículo 28, no solamente venía, ¿verdad?, de la adoración, sino que ¿qué hacía después de la adoración? Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. ¿Qué debemos hacer después de venir a adorar a Dios? Cuando usted va para su casa, cuando usted está en su casa, después de la adoración a Dios, alguien piadoso, alguien que ama al Señor, que toma el día del Señor en serio, es una persona que siempre medita en la palabra de Dios en el día del Señor, porque es el día del Señor, no es el día familiar, hermanos, no es el día de la salida familiar, no, es el día del Señor. Puedes, por favor, o puedes, por supuesto, involucrar a tu familia para que adoren en ese día, para que hagan cosas donde recuerden lo que se escuchó en el sermón, por ejemplo, para que su mente en ese día esté concentrado en aprender del Señor. Eso es lo que hace un piadoso. Volvía sentado en su carro, ¿verdad?, para ir ya de regreso a sus labores cotidianas, pero estaba meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué podemos decir que es un temeroso? Bueno, porque habían tres categorías, por lo menos tres categorías en la mente de los judíos en cuanto a los gentiles. Este es un gentil de Etiopía. Por lo menos tres categorías. La primera categoría, el gentil pagano, ¿verdad? El gentil incrédulo, el gentil el perro. Ese no sirve para nada, ese hay que matarlo. Ese es un infiel. Esa es una clase de gentiles. La otra clase de gentil, ¿verdad?, son los prosélitos. Era un gentil que se convertía al judaísmo. Dejaba todas sus cosas como Ruth y ahora era un prosélito en la religión judía. Entonces le llamaban el prosélito, ¿sí? Pero el segundo o el tercer, otra categoría, hablamos de los temerosos de Dios, que por alguna u otra razón no podían ser recibidos como un prosélito al 100%, pero les daban un cierto respeto porque tenía temor a Jehová. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense que en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, la ley de Dios dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Lo que está diciendo, los castrados, ¿verdad?, los eunucos, no pueden estar cuando se reúne el pueblo a la adoración. Pero es interesante que aquí nos dice que este etíope era un eunuco y funcionario de la reina de Candace. Entonces vemos que por su condición física, él no podía ser admitido plenamente en la congregación para adorar al Señor. Su condición física lo impedía ser alguien reconocido al 100% como un prosélito, alguien que es acogido por la religión judía. Por lo tanto, él cae en una categoría que es respetable. Era un gentil temeroso de Dios. No puede ser contado como el pueblo de Dios, pero es un temeroso de Dios. Y es interesante que este hombre, al saber su condición ante los judíos, lo más probable es que quería adorar, tenía la inclinación de buscar la verdad, encontró la verdad, pero fue limitado por su condición
física. Este funcionario, vemos la humildad de este funcionario. Tenía una posición muy encumbrada en el reino de Etiopía. Era alguien que estaba en una alta esfera política, de influencia y de poder en su país, pero un hombre que buscaba a Dios. Un hombre que buscaba a Dios. Eso no lo detuvo. Su posición no lo detuvo a buscar a Dios, pero su condición física tampoco lo detuvo en buscar a Dios. Porque aunque ciertamente era muy limitado, él así hizo el viaje hacia Jerusalén para adorar. Era un hombre que quería la verdad, que quería saber de Jehová, que quería saber de Dios, del Dios de los judíos. Es un hombre entonces que realmente estaba buscando de Dios. Él, por así decirlo, ya lo tenía todo, hermanos. Este eunuco ya lo tenía todo, pero se sentía vacío en su corazón. Es un hombre que de alguna manera supo del judaísmo y se convenció de que ese era el camino correcto. Lamentablemente, por su condición, su acercamiento a la verdad fue muy limitada. John MacArthur comenta lo siguiente: a pesar del poder y del prestigio que tenía, el hombre tenía un gran vacío en el alma, que lo llevó a hacer un viaje largo y arduo desde la tierra natal hasta Jerusalén para buscar al Dios verdadero. Por desgracia, dado el estado del judaísmo en la época, él quizás se alejó estando aún vacío, por lo que dice Deuteronomio 23:1, que ya lo leí. Allí dice que él no, entonces, por su condición, no podía participar totalmente en los cultos de adoración de los judíos. Además, no le habrían permitido convertirse en un prosélito completo del judaísmo. Se habría limitado a ser un hombre temeroso de Dios que asistía a las sinagogas y leía las escrituras, pero sin posibilidades de llegar a ser un verdadero prosélito. Este es un hombre que tenía sed por Dios, que quería la verdad, anhelaba la verdad, ya tenía la fama. Él no estaba buscando fama, él no estaba buscando dinero, él no estaba buscando influencia, poder, ya lo tenía y estaba insatisfecho. Primer contraste con Simón el Mago. Pero hay algo interesante, era un hombre con mucho poder adquisitivo, rico. Dice que estaba leyendo un rollo, versículo 28, y sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Versículo 30, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces era un hombre que leía, y leer en voz alta era muy normal en aquella época. Pero Felipe se da cuenta de que era un hombre no solamente piadoso porque estaba leyendo, sino que cómo puede estar leyendo un gentil la escritura. En ese tiempo no era común. Para tener un rollo de un profeta, la copia de un profeta, eso costaba mucho dinero, mucho dinero. Este es un hombre que de verdad quería conocer a Dios. No le importó el viaje hacia Jerusalén, aún sabiendo que no iba a ser admitido, su adoración iba a ser limitada, no le importó. Hizo el viaje a Jerusalén, quiso adorar a Dios, gastó de su dinero, invirtió su dinero en donde estaba su corazón. Era un hombre con posibilidad económica y dijo: este dinero lo voy a usar en algo que vale la pena. Y compró un rollo del profeta Isaías. En ese tiempo no había capítulos ni versículos, recuerden, era un rollo completo. Pero ya en el momento en que él está leyendo, vamos a ver más adelante, se había leído bastante de Isaías. Ahorita estamos, los que estamos leyendo la Biblia por un año, hoy estamos leyendo, o se tuvo que haber leído, o tienen que leer, el capítulo 53. Por ahí estaba ya leyendo el eunuco. Ahora, yo creo que comenzamos hace 2 semanas con Isaías. Y el eunuco apenas estaba en un viaje y ya iba por el capítulo 53. O sea, que el hombre dedicó tiempo para la lectura.
Dedicó de sus recursos monetarios para comprar algo que sí vale la pena. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él no escatimó cuánto valdrá. Ay, no, con esto me puedo comprar un chistrí. No. Él prefirió no tener, ¿verdad?, el Nestí, el chistrí, solamente por tener la palabra de Dios. Este era un hombre que realmente estaba buscando a Dios. En contraste con el Simón el Mago estaba buscando su propia gloria. Este hombre estaba buscando a Dios. El punto acá es que desde el versículo 26 vemos que Dios es quien ha estado orquestando el encuentro entre Felipe y el etíope. Es decir, ese deseo que hubo en el corazón del etíope lo estaba haciendo Dios. Lo estaba haciendo Dios. Versículo 30, parte B. Bueno, dice el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces, Felipe se encuentra al carruaje, el Espíritu Santo le dice, acércate, él se acerca, está caminando y hay una conjetura que muchos hacen, ¿por qué agarró el camino más desierto? Probablemente porque él quería tener, primero era un camino un poquito más largo, quería tener más tiempo para la lectura del eunuco y además lo menos interrupción posible en el camino. Él quería dedicarse a conocer a Dios. Él sabía que ahí lo iba a encontrar, pero ahora Dios lo está encontrando a él. Y envía a su mensajero, a Felipe. Felipe se acerca, probablemente está caminando junto al carruaje y está escuchando en voz alta lo que está leyendo este hombre y le dice, ahí aquí Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Si usted le llega a una persona que está leyendo, ¿usted entiende? ¿Usted sabe leer? ¿No se ofendería? Pero Lucas quiere mostrarnos cómo Dios ha estado orquestando todo desde el principio para que este hombre que estaba buscando a Dios, porque Dios hizo que lo buscara, entonces Dios ahora se propone en mandarle lo que él necesita. Él quería la verdad y le llegó la verdad. Él anhelaba encontrar la verdad y Dios lo recompensó. Ahora, no quiero que me malentienda. Eso no significa que a Dios le conmovió. Ay, este etíope si me busca, qué bello. Este negrito tan bonito, ¿verdad? ¿Cómo me está buscando de corazón? Me enternece el corazón. Entonces yo tengo que hacer algo por este hombre. No lo voy a perder. Es una joya. Entonces lo buscó. No. Lo que nosotros debemos entender es que Dios ya lo tenía predestinado desde el principio, pero llegó el momento en que él encontrara el Evangelio. Por eso es que cuando él estaba aún en esa búsqueda de Dios, Dios no se le había aparecido, no se le había revelado hasta que Dios quiso. Hasta que Dios quiso. Hermanos, no es suficiente que tú busques a Dios. Es necesario que Dios se levante y te busque. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Ahora, pero un gran indicio del etíope es que estaba buscando intensamente, con sed, a Dios. Y Dios entonces se dispone en un momento específico de su vida, en un momento específico de su transitar en su viaje, providencialmente Dios entonces manda a su mensajero. Felipe se da cuenta que está leyendo el profeta Isaías. ¿Qué parte está leyendo? Versículo 32 de Hechos. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ese es el versículo 7 de Isaías 53. Vayan conmigo. Vamos a hacer una pequeña comparación acá. Es importante. Isaías 53, versículo 7. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese versículo parece estar
copia y pega aquí en Hechos. Pero es interesante el versículo siguiente. En Hechos dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fíjense cómo lo dice, digamos que el original, ¿no? En Isaías, versículo 7. ¿Cómo está traducido en Isaías 8, perdón. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Parece que fueran dos cosas diferentes, pero no. Es el mismo mensaje, solamente que está traducido de manera diferente. Por cárcel y por juicio fue quitado, y en Hechos se nos dice cómo debería ser interpretado. Entonces, en Hechos dice, en su humillación no se le hizo justicia. Está hablando de que lo que pasó con el Señor Jesucristo, es lo que entendemos, que lo que pasó con el Señor Jesucristo fue realmente una injusticia. Él fue justo, fue humillado injustamente, pero eso lo sufrió por amor de su pueblo, por amor de su pueblo. Entonces el eunuco está leyendo esta parte y está hablando dos cosas. Número uno, el siervo de Dios, según Isaías 53, el siervo de Dios no solamente fue muerto, sino que fue muerto injustamente. Y eso le dio la apertura a Felipe. ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes las implicaciones de lo que estás leyendo? No le está ofendiendo. Le está diciendo, ¿entiendes los detalles de eso? Es lo que le está diciendo Felipe. El eunuco no se ofende. El eunuco es humilde porque Dios lo está humillando. El eunuco le dice en el versículo 34, respondió, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Bueno, antes en el versículo 31 dice, le rogó a Felipe. No había visto a Felipe nunca en su vida. Estaba en un camino desierto. Era una caravana oficial. Era un hombre que se le apareció de repente. ¿Qué hace usted? Oficiales. Seguridad, anillo de seguridad. Pero el hombre, ¿sabes lo que lee? ¿Entiendes lo que lee? Necesito que me explique. Bueno, me imagino que tú sí sabes, entonces explícame. Dice que le rogó. Probablemente Felipe no fue, yo mismo soy. Si ven a Felipe. El etíope le tuvo que rogar a Felipe para que llegara hasta donde estaba el funcionario. Felipe es un hombre humilde también. No, yo te puedo predicar desde aquí, no hay problema. No, quiero que venga. Y Felipe no dijo, bueno, está bien, qué honor que tú me tengas aquí. No. Le rogó el eunuco. Felipe finalmente accedió y llegó a predicar el evangelio. Dice que subiese y se entrara con él. Y entonces le lee la parte que no está entendiendo. Y entonces le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Algunos dicen que los judíos estaban interpretando esto como que es el pueblo de Israel. Pero el eunuco sí tenía más claro. No, esta es de una persona. Para lo que no sé si es Isaías o está hablando de otro, pero sabe que es de una sola persona. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dos observaciones finales de esta parte. Dos observaciones finales. Número 1. Lucas no quiere que nosotros entendamos que el evangelismo es un asunto sinérgico. ¿Qué significa sinergia? Bueno, yo hago una parte y tú haces la otra parte y nuestras fuerzas juntas, ¿verdad?, hacen el resultado. Eso es sinergia. Pero Lucas no quiere que entendamos que simplemente Dios hizo una parte, estuvo abonando el corazón del etíope y acercó a Felipe hasta donde estaba el etíope y le dijo, bueno, ahora te toca a ti, haz tu trabajo, dale. No quiere que entendamos eso. Una lectura llana pareciera que Dios simplemente acércate y bueno, ya tú sabes lo que vas a hacer, ahora yo voy a ver. No. No es un asunto sinérgico, hermanos.
El asunto es que Dios está obrando de forma ahora indirecta. Dios ha estado obrando directamente en el corazón del eunuco desde antes de estar en ese camino. Cuando le llegó quiénes eran los judíos, la historia de los judíos, el lugar de adoración de los judíos, el Dios de los judíos, Dios estaba encargando de que él supiese todas estas cosas. Cuando él viene de regreso de Jerusalén, entonces Dios agarra a su siervo y ahora yo voy a hacer la obra en el eunuco, pero ahora a través del siervo, de forma indirecta. Había estado trabajando de forma directa y ahora le da la oportunidad, el privilegio a Felipe de que por medio de Felipe Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando ahora por medio de Felipe. Dios, hermanos, decidió soberanamente usar un instrumento humano para la evangelización del mundo. Dios lo pudo haber hecho, es verdad, Dios es todopoderoso. ¿Y quién se resiste cuando Dios habla? Nadie. Pero Dios mismo se limita. Soberanamente, Dios mismo se limita para usar a un hombre en el trabajo de la evangelización. Dios lo puede hacer solo. Dios le puede decir a un ángel del cielo que lo haga y lo va a hacer. Y a lo mejor más efectivo que nosotros. Ay, yo le tengo que hablar a esa persona, Señor. Ay, qué fastidio, qué pena. Pero hermanos, Dios ahora quiere obrar, pero por medio de un siervo, de un instrumento humano. Entonces, la agudeza que tuvo Felipe, esa astucia que tuvo Felipe de dar la pregunta correcta que enganchó el corazón del etíope. Esa pregunta no era solamente porque Dios había dotado de sabiduría a Felipe, que de hecho lo hizo, y no solamente por la gracia que Dios le había dado a Felipe en ese momento, sino que Dios en ese momento estaba usando a Felipe. Dios en ese momento ahora está obrando por medio de Felipe. Dios, hermanos, obra a través de medios y a veces sin medios. Pero ciertamente cuando Él quiere obrar, Él obra soberanamente. Nos muestra entonces que este soberano Dios decidió que le llegara el momento al etíope de conocer el Evangelio por boca de un siervo de Dios. ¿Tú entiendes entonces el privilegio que Dios nos concede a nosotros, los seres humanos, de participar en la extensión del reino? Porque Dios lo puede hacer solo, no te necesita. Dios tiene muchos ángeles servidores y ellos van inmediatamente a hacer lo que Dios quiere, pero Dios le otorgó ese privilegio a su pueblo, a la humanidad. Y Dios, aunque lo puede hacer, dice: ahora este es el momento en que yo quiero usar. Yo quiero usar a esta persona. Cuando una persona está siendo usada por Dios, Dios mismo es el que está hablando. De forma indirecta, pero es Dios. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no solamente ha decidido quién se va a salvar, sino que también ha decidido cómo se va a salvar. Y se va a salvar solo y a través de la predicación de una persona. Dios puede hacer mucho, o Dios va a hacer mucho en el corazón, pero Dios dice: ahora yo quiero que esta persona usarlo para este momento específico. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Perfecto. Pero ahora Pablo piensa. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha decidido que sea por medio de la predicación. Si tú no predicas, tú estás perdiendo el privilegio que Dios te ha dado. Dios quiere hablar por medio de ti a una persona que no ha escuchado el Evangelio.
Ese es el privilegio que Dios le ha dado a todo ser, a todo creyente, a toda persona que tiene la fe en Cristo. Le ha dado ese privilegio. Yo te voy a usar. No te necesito usar, pero Él decide usar. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es que yo necesito escuchar la voz de Dios que me diga, predícale. Ya la orden está dicha. Como está escrito, Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Isaías 53, versículo 1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense cómo relaciona Pablo el evangelismo con Isaías. Dios quiere usar al pueblo para sus propósitos. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios. Cuando una persona está evangelizando, Dios es quien lo está usando. Siéntate privilegiado, Dios te está usando para su propósito. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Y la esposa, la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa se ponen juntos y hacen el trabajo. Evangelizar, hermanos, entonces es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio. No todo creyente tiene una posición en la obra de Dios, pero todo creyente es útil en la obra de Dios. Solamente necesita que tú te rindas al Señor y dispongas todo, tu vida, tus recursos, tus bienes, todo, tu tiempo, todo para Él. Es lo único que Dios pide. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Entiendes entonces estar siempre lleno del Espíritu Santo? Porque tú no sabes en qué momento vas a predicar. ¿Entiendes lo importante de prepararte? Segundo lugar para terminar esta parte. El hecho de que Felipe predica el Evangelio en ese momento nos muestra que Felipe era un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo y estaba ya preparado para toda buena obra. El Señor no le dijo a Felipe, ve porque te voy a usar para predicarle a alguien. Y bueno, entonces me voy a preparar en el camino, voy a ver los versículos. No. Él ya estaba listo, él ya estaba preparado. ¿Desde cuándo, hermanos? Lo que estaba pasando en Samaria lo estaba formando. De alguna manera, él ya estaba siendo preparado por Dios mismo con lo que él estaba haciendo en Samaria. Eso le estaba dando experiencia, le estaba dando la manera en cómo relacionarse con las personas y entregarles el mensaje del Evangelio. Felipe estaba ocupado en la obra de Dios cuando Dios lo llamó a una obra en particular. Ya le estaba haciéndolo. Él no se preparó para la obra de Dios. Él ya estaba listo. Él se preparó desde antemano. Por eso es importante venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12 dice, Él mismo, hablando del Señor Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que se vean muy bonitos. No, para que los santos, dice, para la obra del ministerio. Son los santos, son ustedes quienes hacen la obra del ministerio. Nosotros tenemos un rol en particular, pero eso no significa que somos los únicos que podemos servir a Dios. Tú puedes servir a Dios cuando tú evangelizas, cuando tú predicas a tu familia, cuando le predicas a tus hijos, cuando le predicas a tu compañero de estudio, a tu compañero de trabajo. Tú estás siendo usado por Dios. Tú eres útil en las manos de Dios.
Además, que demostró humildad. Felipe demostró humildad. No dijo, Señor, pero aquí yo te sirvo mejor, esto es más bonito. No, él obedeció. Él obedeció. Y Dios lo usó en el momento específico. Felipe, hermanos, no se preparó para encontrarse con Felipe. Dios lo preparó para encontrarse con Felipe. Yo voy a estudiar la Biblia cuando el Señor me diga, yo quiero que tú seas alguien en la vida. Yo quiero usarte para las naciones. Ahora sí me voy a preparar. No, tú no debes esperar el llamado de Dios para prepararle. La orden ya está lista. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Ya. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Prepárate. ¿Tú sabes evangelizar? ¿O tú eres como D.L. Moody al principio? No, yo soy así. Tú sabes que, pastor, venga a visitarme, que tengo aquí ¿verdad? Una comida aquí a mi vecino, ¿verdad? Véngase rápido antes que se me vayan. Entonces usted prepara todo, la emboscada, ¿sí? Le prepara todo para que vengan los pastores y, ahí está, dele, pastor, ya hice mi parte. No, es que no sé predicar. Cristiano, cristiana, prepárate para predicar, prepárate para evangelizar. No sé cómo hacerlo. Bueno, busca a alguien que te enseñe. Busca, es tu responsabilidad, es tu privilegio. Tú desechas el privilegio. Yo no quiero estar cerquita delante de ti en el juicio. Dios te va a regañar bastante. Para terminar, últimos versículos. Versículos 36 al 40. Leemos y terminamos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay algo interesante también en esto. Este texto se usa más que todo para hablar del bautismo y de quién debe ser bautizado y la forma del bautismo. Sí, lo podemos usar, pero la idea de Lucas plasmar allí no es hablar del bautismo, es hablar del trabajo de evangelización, ¿ok? Pero aquí es interesante que él pide ser bautizado. Ahora, interesante, yendo por el camino llegaron a cierta agua, no es que tenían agua, es que llegaron a cierta agua, significa que había una especie de lago, de pozo, qué sé yo, ¿sí? Un estanque de agua. No estaba en el carruaje, aquí yo tengo agua mineral. Llegaron a una parte del camino donde había agua. Amamos a nuestros hermanos presbiterianos, pero yo no sé cómo hacen con este texto. Versículo 36. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El resultado que trae el trabajo directo y el trabajo indirecto de Dios. El trabajo directo abonando ese corazón, esa sed por buscar a Dios. Y el trabajo indirecto cuando Dios usa a su siervo para que le explique a partir de esa escritura el Evangelio. Le mostró a Jesús en las escrituras. Le mostró a Jesús en Isaías. No es que el Dios del Antiguo Testamento no me gusta el del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Es el mismo. Solamente que usted tiene que conocerlo más. ¿Sí? Pero aquí el punto es Jesús en el Antiguo Testamento. No estaba el Nuevo Testamento y él entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que hemos dicho, lo que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, en la predicación en la serie de Efesios? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es tener la mente de Cristo, es tener las Escrituras en la mente. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Felipe, lleno del Espíritu Santo, comprendiendo la palabra de Dios, le pudo explicar el Evangelio a partir de Isaías 53. Y quién sabe cuánto recorrieron para que él terminara convenciendo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque dice, a partir de esa escritura, no solamente fue esa escritura, fue de más, fue más allá. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Esta es una confesión. Cuando Felipe escuchó esa confesión, dijo: aquí hay agua entonces. Y mandó parar el carro. Felipe era atrevido. ¿Quién mandó a parar el carro? Parece que fue Felipe. Agarró confianza. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Se bajaron del carro al lugar donde estaba el agua. No sé si era un chorrito, una cosa. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Había una ceremonia de iniciación para la religión judía, que era el bautismo. ¿Sí? Y era sumergido, por cierto. Una iniciación para el judaísmo de los gentiles era por medio del bautismo. Y aquí él está entendiendo que él quiere iniciarse en el camino de Cristo. Y él quiere demostrar, él quiere bautizarse. Recuerden que para el judaísmo él estaba limitado. Ahora él ve plenamente la puerta abierta, no importa su condición. Y él dice: ¿también el cristianismo me va a impedir acercarme a Dios? No. Si crees, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Se inicia entonces de manera formal en el camino de Dios. Por eso es que bautizamos personas que hablan, que entienden el mensaje del Evangelio. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No me pregunten cómo fue eso, por favor. Teletransportación. No sé. El eunuco no le vio más y no se espantó. Dice que siguió gozoso su camino. Dice: ¡ay, era un fantasma, auxilio! No. Por eso es que, ¿cómo interpretar eso? Misterios de la ciencia. No sabemos cómo fue. Lo cierto es que de repente él se halla en Azoto. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Estaba como a más de 90 kilómetros al norte de donde estaban. Un milagro. Pero Lucas no quiere explicarnos, y yo tampoco le voy a explicar qué es eso. Pero algo sí pasaba con Felipe. Él no dijo: jaja, tremenda persona que gané para Cristo, ahora vacaciones. No. Pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Él siguió un camino, y en todo el camino hasta Cesarea, más al norte, terminó predicando. Iba predicando en todo su camino. Felipe el evangelista no se cansaba de evangelizar, no desaprovechaba el tiempo para evangelizar, porque para él era un privilegio. Era un privilegio. Para terminar, veamos algunos contrastes entre Simón el mago y Felipe, y el eunuco, perdón. Simón el mago y el eunuco. Primer contraste. El eunuco, funcionario de Candace, usó el bautismo para demostrar su fe. Simón usó el bautismo para adquirir poder. Número 2. El eunuco siempre estuvo buscando la verdad y Dios le dio la verdad. Misericordiosamente Dios le presentó a alguien que le expusiera la verdad. Mientras que Simón nunca buscó la verdad, sino su propia gloria. El eunuco descendió feliz. Dice que, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. Es lo mismo que parecía lo que le estaba sucediendo en Samaria. ¿Recuerdan? Cuando el Evangelio llegó a Samaria, ¿qué pasó? Había gozo en la ciudad. Ahora el Evangelio le llegó verdaderamente al eunuco y había gozo en su corazón. Gozo. Ese es una característica donde realmente ha llegado el Evangelio a una persona. Hay gozo, un verdadero gozo. Por otro lado, Simón, recuerden lo que le dijo Pedro. ¿Qué le dijo Pedro?
Rogad, versículo 24, 8:24, por mí, para que nada de esto que habéis dicho, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No tenía gozo, Simón no tenía gozo, estaba en hiel de amargura, era un amargado. Un cristiano, yo soy un cristiano amargado, no es cristiano, amargado sí, pero cristiano no. Entonces Lucas no quiere que sepamos, recuerden, hechos del 1 al 10 son cosas transitorias, cosas que ocurren solamente en ese momento, entonces déjelo así. No quiere que indaguemos cómo fue que llegó a Azoto, lo que sí quiere que observemos es que Felipe siguió predicando el evangelio. La intención de Felipe no era polemizar. Felipe el polemista, Felipe el apologista, Felipe el contradictorio. Es que uno no puede decir nada porque, no, es que eso no es así. No puedo emitir mi opinión nunca, porque viene el otro y ¡taca! No es Felipe el peleador, argumentador, no es el polémico, el que discute, no, el evangelista. Felipe no discutió con nadie, él evangelizó. Usó lo que Dios le había dado, la sabiduría que Dios le había dado, usó todo lo que él tenía para hacer provechoso su hablar. Para terminar, ya he dicho 3 veces, ¿verdad? Vayan a Isaías, por favor. Isaías 53. No solamente este eunuco, de alguna manera, su gozo es entendible por conocer a Cristo. Recuerden que le estaba leyendo Isaías 53 y a partir de allí se le fue predicado el evangelio. Seguramente tuvieron que haber leído 56. ¿Qué dice el capítulo 56, versículo 2? Una promesa. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. La promesa hermosa que tuvo que haberle dicho Felipe, es en Cristo donde se cumple esta promesa. Eres aceptado en el reino de Dios. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. Tengo a Cristo, tengo esta promesa. Eso lo tuvo que llenar de gozo. Buscar a Dios siendo limitado, ahora en Cristo puede llegar a Dios verdaderamente y de manera plena. Un gran gozo en la vida de este hombre. En conclusión, hermanos, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Ninguno de su pueblo que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo se va a perder. Pero Dios también ha decretado cómo ellos van a llegar al Evangelio. Y es por medio de otro cristiano. Como dijo Warren Wiersbe, este etíope representa a muchas personas hoy que son muy religiosas. Leen las Escrituras, buscan la verdad y sin embargo no tienen una fe salvadora en Jesucristo. Son sinceras, pero están perdidas. Necesita que alguien les muestre el camino. Y Dios quiere usar a su pueblo para mostrar el camino. No sé, prepárate. Instrúyete.
D.L. Moody renunció a sus proyectos de vida porque él sabía que el nombre de Dios era más importante. Renunció a sus comodidades, a sus cosas, porque él dijo, yo voy a dedicar mi vida al Señor. Los creyentes, hermanos, somos los seres más privilegiados del mundo, no solamente porque somos salvos, sino porque Dios nos usa para salvar a otros. Ese privilegio no lo tienen los ángeles, que seguramente lo desearían tener, pero Dios ama a su pueblo y le da privilegios a su pueblo, nada más. Cada cristiano es entonces importante para la obra de Dios y puede ser usado por Dios si tan solamente se rinde al Señor, rinde todo lo que Él tiene, sus recursos, sus dones, sus tiempos, sus talentos, disposición para ser usado por Dios. ¿Tú te estás preparando para evangelizar? ¿Estás practicando el evangelismo? ¿Dónde? En tu casa, con tus hijos, con tu familia. Padres, estás evangelizando, estás aprovechando tiempos para mostrarle el evangelio a tus hijos. Aquellos que nos visitan, que no conocen de Dios, probablemente estás buscando de Dios. Te puedo decir solamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Pídele a Dios que uno de nosotros te predique el Evangelio. Señor, mandaba a alguien que me predique para yo entender, porque es el medio que tú has designado para yo poder creer. Quiero creer, quiero que alguien me predique. Simón, no seas como Simón el mago, que solamente buscaba la iglesia para su conveniencia. Sé como el eunuco, busca la iglesia para buscar la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que si buscamos de Dios, Él se va a dejar hallar. Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Busca al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para ver este hermoso episodio donde podemos aprender tanto, Señor, tanto de lo que tú quieres que tu pueblo se dedique a hacer. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en nuestras carencias. Ayúdanos, Señor, por tanta negligencia de tu pueblo, por despreciar este gran privilegio, Señor, esta gran responsabilidad que tú quieres hablar por medio de nosotros. Qué gran misericordia, Señor. Ayúdanos entonces a prepararnos, a aprender a evangelizar. Aprender, Señor, no solamente a evangelizar con nuestras bocas, sino también con nuestras vidas. Que nuestros testimonios respalden nuestras palabras. Te damos gracias. Sigue bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.